hemorrágicos que hemorrágicos, pero bueno saber el tratamiento de cada uno y cómo arrancamos el abordaje del paciente. Después vamos a ver el shock séptico o shock distributivo, porque en realidad acá no hay una pérdida de volumen, sino que es volumen efectivo. El volumen está mal distribuido por la liberación masiva de citoquinas proinflamatorias. Y también tenemos el shock anafiláctico, que también es otro tipo de shock distributivo, donde la cuestión es también la liberación de toxinas proinflamatorias, pero no por una infección como el shock séptico, sino por digamos, la exposición del paciente a un alergeno, ¿ok? Ay. Y dentro de por ahí los shocks más infrecuentes tenemos el shock neurogénico, que es donde el cuerpo pierde la autonomía de poder regular la vasoconstricción periférica, entonces el paciente tiene un shock por redistribución del flujo, pero tiene que ver en realidad por un shock medular. Lo vamos a ver en los grandes traumas, en los síndromes por aplastamiento, pero esto es mucho más raro, mucho más extraño. Y hoy vamos a hablar del shock cardiogénico. El shock cardiogénico es una entidad frecuente, es una entidad que se ve en adultos como en pediátricos, ¿está? Vamos a ver sus distintas causas. En pediatría nosotros siempre tenemos que tener presente las cardiopatías congénitas. ¿Conocen algún tipo de cardiopatía congénita? Las más frecuentes. No me vengan con cosas raras. La CIB, por ejemplo. La CIB es la más frecuente. ¿Conocen alguna otra? La comunicación interauricular, el ducto CIA. arterioso. Bien, esos tres serían los más frecuentes dentro de las cardiopatías no cianosantes, por lejos las más frecuentes, y dentro de las cianosantes tenemos la tetralogía de Fallot o la transposición de grandes vasos. Esas son las malformaciones por lejos que más vemos, y todas estas cardiopatías podrían acompañarse de bajo gasto cardíaco, recordando que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón puede, digamos, proyectar por minuto, y esto ese volumen minuto resulta del llenado cardíaco y la frecuencia cardíaca, ¿ok? En general, todas estas cardiopatías, cuando están descompensadas, tienden a dar signos de bajo gasto y por eso el paciente entra en shock cardiogénico. Después, la sepsis, que ya vimos el shock séptico. La sepsis per se, cuando los niveles de toxinas por bacterias son muy altas en el cuerpo, puede que también el corazón tenga cierta disfunción sistólica y esto haga que el volumen minuto caiga. Entonces la sepsis, cuando está en un estado avanzado, puede también acompañarse de ciertos signos de shock cardiogénico, o sea, no solo shock séptico, sino shock de origen cardiogénico. Dentro de las cardiomiopatías, vamos a nombrar por ahí la cardiomiopatía hipertrófica, que esta es más típica del paciente adulto, del paciente hipertenso severo, del paciente consumidor de drogas como la cocaína. Suelen tener cierto nivel de disfunción sistólica y de disfunción diastólica, y esto también va a comprometer su volumen minuto cardíaco. Las miocarditis, que las miocarditis le dan las infecciones virales en general. Un virus influenza, o sea, un virus de la gripe puede terminar en una miocarditis que hasta termine en trasplante cardíaco, ¿ok? Los distintos niveles de afección cardíaca por virus respiratorio, eso se ve bastante. Y si ustedes se ponen a analizar los pacientes que requieren trasplante cardíaco, la mayoría viene de algún tipo de miocarditis viral que termina alterando, digamos, demasiado la función sistólica y el paciente necesita un corazón nuevo. Dentro de las arritmias, ¿qué tipo de arritmias conocen? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular. ¿Qué otra? La TB, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, la que usted habló el otro día, la de White.
Sí, eso es una taquicardia supraventricular. ¿Otras? ¿Trastornos del ritmo? Ustedes me están hablando mucho de taquiarritmias, pero recuerden que también existen las bradiarritmias como los bloqueos auriculoventriculares, muy, muy típicos del adulto mayor. Ténganlos en cuenta porque no solo el corazón, digamos, vamos a entrar en shock por taquiarritmia, sino también por bradiarritmia. Dentro de los mecanismos de trauma, el trauma cardíaco directo podría causar shock cardiogénico, ¿tá? Por trauma del músculo del miocardio, y ciertos fármacos que pueden causar toxicidad cardíaca y provocar caída del volumen minuto. ¿Alguien me puede describir la imagen del primer electrocardiograma? Más claro, echarle agua. Taquicardia ventricular monomorfa. ¿Cómo Eso. sabes que es taquicardia? Puede estar arriba de 100 latidos por minuto. Bueno, ¿cómo sabes que es ventricular y no supraventricular? Porque el QRS es ancho. Bien. ¿Y por qué decís monomorfa? ¿Qué quiere decir monimorfa? Porque los QRS son iguales. Exactamente, existe la taquicardia ventricular polimorfa, donde los complejos son diferentes, entonces por ahí te embarra un poco más la cancha. ¿Cuál es el tratamiento de la taquicardia ventricular, doctor? Tratamiento de la taquicardia ventricular. ¿Es un silencio de falta de conexión o un silencio de somos burros? Depende si el paciente está estable o no. Bien. Por ejemplo. Si está inestable, cardioversión eléctrica. Ajá. Si está estable, farmacológica con amiodarona, por ejemplo. Bueno, ¿y vos cómo vas a definir si está estable o inestable? Por los signos vitales del paciente, si se presenta hipotenso, por ejemplo, Si está hipotenso, ¿qué? está inestable. Bueno, entonces elegís cardiovertir en el inestable y fármacos en el estable. ¿Sabés la dosis de cardioversión eléctrica en pediatría? Uno a 2 joules por kilo de peso. 1 joule por kilo. Ok. Y si el paciente no revierte, podés usar 2 joules por kilo. Si el paciente está estable, ustedes van a empezar cargando con amiodarona, y si el paciente no revierte o se vuelve inestable durante la carga con amiodarona, lo van a cardiovertir. Recuerden que para cardiovertir, además de seleccionar la cantidad de joules por kilo que le van a tirar, tienen que apretar el botón de sincronizar Jesucristo nuestro Señor. ¿Ok? No olviden que si vamos a cardiovertir, tenemos que apretar el botón de sincronizar para que el impulso eléctrico llegue justo durante la sístole. ¿Ok? Esa es una cuestión. Segundo, si el paciente está estable y no revierte con la cardioversión química, o sea, con las drogas, amiodarona es la de elección, podemos hacer cardioversión eléctrica como último recurso. Con el paciente estable igual usamos cardioversión eléctrica. Cuando el paciente le damos 2 dosis de amiodarona y no mejora, podríamos decir, bueno, vamos a cardiovertirlo eléctricamente. Pero este paciente, antes de cardiovertirlo, hay que sedarlo porque la cardioversión duele. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito de sedación. Usaremos midazolam, usaremos ketamina, lo que ustedes quieran. Pero si vamos a cardiovertir un paciente estable, tenemos que sedarlo primero, no sean herejes. ¿Ok?
La dosis de amiodarona en pediatría es de 3 miligramos por kilo a pasar en 20, 30 minutos, que sería la elección siempre y cuando el paciente se mantenga estable. ¿Alguien me puede describir el electro número 2, el del medio? El electro número 2. No es un ritmo sinusal porque cada QRS no está precedido por una onda P. O sea, bueno, sí, pero no a la distancia normal. Ajá. Es una bradicardia porque los RR, a ver, no alcanzo a distinguir bien la frecuencia cardíaca, pero a la Pero vista es 60 notable que es bajo. de Brady. Ujú. ¿Qué tipo de bradicardia es esta? No es sinusal. Es un bloqueo. Es un bloqueo. ¿Un bloqueo qué, doctor? ¿Un bloqueo de ruta? Un bloqueo A, perdón. ¿Un bloqueo AB de qué grado? Tercer grado, Exacto. ¿Cómo sabes que es de tercer grado? porque hay ondas P que no conducen el QRS. Y ese QRS todo loco que ven ahí, ¿de dónde? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? O sea, Un la ritmo de onda. escape. Exacto. Ritmo de escape es lo siguiente. Recuerden que el bloqueo aurículo-ventricular es que de la aurícula al ventrículo no hay conducción. Si estamos en un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, quiere decir que el PR simplemente... Ustedes me ven la flechita del mouse, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuando uno tiene la onda P, late la aurícula y en el bloqueo auriculoventricular de primer grado se da acá el QRS. Este PR es más largo porque, bueno, la conducción auriculoventricular está demorada. Eso es bloqueo auriculoventricular de primer grado. Cuando después entramos al bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que es tipo MOVITS 1, 2, no sé cuántos MOVITS tienen los adultos, cada vez los intervalos PR se van prolongando hasta llegar un momento de que va a haber una onda P huérfana que no va a tener QRS que le subsigue y después va a tener una onda P con un QRS, con un PR prolongado, ¿está? El bloqueo de tercer grado, que es este, el que vemos acá, ustedes tenemos una onda P, late la aurícula, pero jamás llega al QRS. El bloqueo de la conducción auriculoventricular es completo y el ventrículo cuando se da cuenta, porque el ventrículo también tiene fibras autónomas que laten por sí mismas, cuando el ventrículo se da cuenta que nadie le va a mandar ningún estímulo porque el estímulo se bloqueó en el nodo auriculoventricular, hace lo que se llama escape ventricular. Escape ventricular quiere decir lato porque si no me muero. Y este ritmo de escape ventricular es un QRS aberrante, ¿tá? Es un QRS raro, pero finalmente hace este escape ventricular para mantener una función sistólica mínima. En general, para tener escape ventricular tenemos que estar en frecuencias cardíacas de 40, de 30 y pico. Es lo máximo que podemos obtener a través de un escape ventricular, de un ritmo de escape, ¿ok? Este es un bloqueo AB completo con escape ventricular. Último electrocardiograma, ¿qué es esto acá? Una belleza es esto. Un supradesnivel. Un supra ST. Recuerden, gurises, siempre que contesten una pregunta, hagan la respuesta completa. No digan bloqueo, sino digan bloqueo tanto y de tal grado, y lo mismo acá, un supradesnivel del segmento ST. Muy bien. ¿De qué te indicaría un supradesnivel ST?
Un infarto, una oclusión total de una arteria coronaria. Ok. Tenemos un infarto agudo con supra-DST. Tanto una taquiarritmia ventricular, tanto un bloqueo aurículo-ventricular de alto grado, tanto un daño por isquemia agudo y muchísimas otras alteraciones del ritmo cardíaco pueden llevar al paciente al shock cardiogénico, en este caso shock cardiogénico. Tanto este paciente como este paciente como este paciente se van a manifestar clínicamente de igual forma, van a ser pacientes pálidos, van a ser pacientes sudorosos, van a ser pacientes con relleno capilar enlentecido, son pacientes que están en shock, ¿tá? Tal vez nosotros palpando la frecuencia de pulso podemos llegar a determinar si es un shock por un ritmo cardíaco rápido, si es un shock por ritmo cardíaco lento o si es un shock con ritmo cardíaco normal donde el problema está en la isquemia coronaria. Lo que les quiero decir es que distintos ritmos de, digamos, distintas arritmias pueden llevar igualmente a un shock cardiogénico, que clínicamente puede verse muy parecido, ¿ok? Este paciente puede haber sido traído por vida por tener un síncope y estar pálido y sudoroso. Este paciente puede haber sido traído por vida por haber tenido un síncope y estar pálido y sudoroso. Y este paciente puede haber sido traído por vida por haber tenido un síncope y estar pálido y sudoroso. Acá con un poquito de clínica y un electrocardiograma hacemos el diagnóstico de elección. Perdón, que no le pregunté cuál sería el tratamiento para este tipo de bradiarritmia. Marcapaso. Marcapasos, tal cual. Y para este tipo de isquemia aguda, Tratamiento fibrinolítico o de reperfusión. por supuesto, y vamos, bueno, también tratamiento antiagregante, ¿ok? Beta bloqueantes, todo el esquema que uno hace con la isquemia aguda, ¿ok? En pediatría de estos ritmos, nosotros vemos taquiarritmias ventriculares, super ST no, en general no, los pacientes no tienen coronariopatías en general. Y bloqueos es rarísimo, por ahí como efecto adverso alguna medicación, pero los pediátricos, como ya hablamos anteriormente, son de la taquiarritmia, no de la bradiarritmia. Nuevamente, signos y síntomas del shock cardiogénico, la taquicardia como uno de los más precoces, los pulsos periféricos débiles o ausentes, la piel pálida y sudorosa, el frenado del ritmo diurético, cambios en el estado mental que pueden ser desde letargia hasta irritabilidad por hipoperfusión cerebral, la cianosis como un signo tardío, la distensión venosa yugular. ¿Qué quiere decir en un paciente con signo de shock que tenga una distensión venosa yugular o una ingurgitación yugular? Que tiene líquido intravascular, posiblemente. ¿En dónde? ¿Por qué? Shock cardiogénico. Y bueno, podría orientar, por ejemplo, a que posiblemente no sea una hemorragia, porque ahí no habría distensión yugular, por ejemplo. ¿Una hemorragia dónde? No, que no sería hemorragia, porque si está distendida la yugular es que está llena, digamos. Capaz. Entonces, ¿por qué? Pero vos me estás diciendo lo que no es, pero no lo que es. Porque un paciente en shock cardiogénico puede tener ingurgitación yugular. Porque no maneja el líquido y se va a retrógrado el líquido. ¿Qué parte no maneja el líquido? ¿Qué parte del corazón? Y el corazón derecho. Exactamente. Insuficiencia cardíaca derecha es sinónimo de ingurgitación yugular y de hepatomegalia, muy probablemente. O de un reflujo hepatoyugular provocado. Ok, bueno, distintas. Las insuficiencias cardíacas derechas en ciertas cardiopatías congénitas pueden dar ingurgitación yugular. Bueno, acá la señora que está en llama esa yugular, y sino algo más sutil, como se ve en el pediátrico, una ingurgitación yugular. Recuerden que se mide en tercios, esta sería de 2 tercios prácticamente. Esta ingurgitación yugular es de 3 tercios, pues está ingurgitada en todo su trayecto. Cuidado.
Los distintos tratamientos para el shock cardiogénico. Puede que algunos shock que sean por bajo gasto le terminemos dando inotrópicos solo para mantener un buen volumen minuto y recuperar al paciente del shock. Fíjense que dentro de todos los signos y síntomas, acá estamos hablando de signos y síntomas un poquito más precoces, y ya la hipotensión arterial queda como un signo de shock tardío, de un shock descompensado. Recuerden que ahora hablamos de los shocks compensados cuando el shock... puta madre, me olvidé el sello en el hospital. Recuerden que hablamos de shock compensado cuando todavía tenemos mecanismos de compensación y shock descompensado cuando el paciente ya realmente está hipotenso. Pero nosotros vamos a iniciar protocolo de tratamiento con el shock compensado dentro de lo posible. Vamos a hablar un poquito del shock obstructivo. Dentro del shock obstructivo tenemos bastantes cositas, bastantes. Vamos a hablar por ahí del trauma. Los mecanismos de trauma son, digamos, con lo que más nos enfrentamos en la guardia cuando hablamos de un paciente con shock, ¿ok? Del taponamiento cardíaco y del neumotórax hipertensivo serían las dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta. Y después algunas cardiopatías congénitas que son un poquito más raras, ¿tá? Que no son territorio digamos, de médicos que no van a ser pediatras. Y la embolia pulmonar masiva, haciendo un pequeño repasito de por ahí cuestiones que nos pueden favorecer el tromboembolismo pulmonar y que esto termine en un shock obstructivo. En pediatría es mucho menos frecuente que en adultos, pero bueno, lo vamos a nombrar como para tener un panorama de todo. Vamos al taponamiento cardíaco. Para entender el taponamiento cardíaco tenemos que entender que el corazón está envuelto por una membrana que se llama pericardio. Es una membrana bastante fibrosa, es como una tela blanca, gruesita, y esta membrana no es muy distensible. Entonces, cuando por algún motivo se acumula líquido, puede ser líquido exudado, puede ser líquido sangre, por un trauma directo, perforación del corazón, trauma torácico cerrado contra el volante del auto cuando nos chocamos sin cinturón de seguridad, sea por el mecanismo que sea, puede haber pus por una infección, sea por el mecanismo que sea, el pericardio se llena de líquido y este líquido restringe al corazón en su diástole. El corazón tiene una sístole conservada, pero cada vez que va a hacer la diástole para volverse a llenar de sangre para bombear, no puede tener una buena diástole y esto le va a ir reduciendo el volumen minuto cardíaco. Pero recuerden que la disfunción en el taponamiento es diastólica. ¿Qué cosa vamos a encontrar como signo de taponamiento cardíaco? A la auscultación cardíaca, perdón, si vamos a hablar en orden, cuando uno inspecciona el tórax, tenés dos cuestiones. Dentro de los taponamientos cardíacos no traumáticos es probable que a la inspección torácica no veamos nada raro. Y en los taponamientos cardíacos traumáticos podemos encontrar ciertos estigmas que nos hablen de que el corazón fue sometido a un impacto. Por ejemplo, estigma de cinturón de seguridad, esto que les digo de posición de conductor sin cinturón dentro del automóvil porque el paciente choca contra el volante. Después tenemos, por supuesto, heridas penetrantes, sea en arma de fuego o sea en herida de arma blanca. Nos podrían sugerir que el corazón tiene una lesión directa o el pericardio tiene una lesión directa. Luego de la inspección podemos hacer una auscultación donde vamos a encontrar los ruidos cardíacos alejados. No sé si es apagado, se lo escucha como alejados, no escuchás claramente el corazón. En general, durante las situaciones de emergencia hay bastante ruido. Nosotros, digamos, el personal de salud hace bastante ruido y la auscultación se dificulta un poquito, pero lo cierto es que los ruidos cardíacos se escuchan apagados por la ocupación del saco pericárdico, ¿ok? La presión sistólica, por supuesto, empieza a bajar, como todo shock, y vamos a encontrar las venas del cuello distendidas. ¿Cuál es el fundamento por el cual
vamos a encontrar distensión yugular en este caso, en el caso del taponamiento cardíaco. ¿Por qué las venas del cuello están distendidas en el taponamiento? Por la disminución del retorno venoso. No sé. Exactamente. Digamos, el llenado del saco pericárdico va a comprometer el retorno venoso de las venas, de la vena cava inferior y de la vena cava superior, y las va a acodar, y esto va a hacer de que no haya buen retorno venoso al corazón, y entonces todo ese retorno venoso queda en las venas, justamente queda en la vena yugular. ¿Ok? Y a la percusión podemos escuchar una matidez un poco más agrandada que la silueta cardíaca, que sería el saco pericárdico lleno de líquido. Pero esto es muy como una semiología muy fina. Realmente hoy con los métodos de estudio que tenemos es más probable que hagamos un FAST, una ecografía FAST. Fíjense que hasta el músculo cardíaco, y se ve un claro despegamiento de las hojas del saco pericárdico con contenido líquido. ¿Ok? Esto es líquido que está apretando el corazón dentro del saco pericárdico y disminuyendo el volumen minuto a través de un deterioro de su diástole. Yo les pregunto lo siguiente: si yo tengo un paciente que venía manejando un auto, te digo la típica, o no, te voy a hacer otra menos típica, pero porque la del paciente manejando el auto que se la da con el volante por no tener el cinturón es como muy cliché ya. Van a recibir un paciente que estaba jugando al fútbol y un contrincante sale a buscar la pelota y le pega una patada en el pecho. El paciente tiene un trauma directo, tiene un trauma cerrado de tórax y tiene signos de shock. Está pálido, está sudoroso, está confuso y trae un claro estigma del trauma directo a la pared torácica anterior. Ustedes lo van a evaluar, el paciente van a escuchar ruidos cardíacos alejados y van a escuchar distensión yugular. Van a ver la distensión yugular. Por lo cual ustedes pueden inferir de que el saco pericárdico está lleno de sangre por el trauma y que por eso el paciente está entrando en shock. La idea es que tendríamos que evacuar lo más antes posible el saco pericárdico. Pero les pregunto yo, ¿cómo pueden ustedes diferenciar eso, un paciente en shock por ocupamiento del pericardio, a un paciente en shock por neumotórax hipertensivo, que también le daría distensión yugular y también les daría signos de shock y también podría causarse por un trauma cerrado de tórax? ¿Cómo hacemos el diferencial entre taponamiento y neumotórax hipertensivo? Por la Por la ocultación pulmonar. dificultad respiratoria. Puede ser, pero un paciente en shock ya respira mal, digamos, dentro del shock cardiogénico, vos tenés la taquipnea, la taquicardia, como que no va a ser que un paciente respire mal, no necesariamente quiere decir que tenga un problema pulmonar. Bien lo vemos en el edema agudo del pulmón, que el paciente se está ahogando, pero en realidad el problema es del corazón, no del pulmón. Por la Bueno, excursión de las bases. ¿Por la qué, perdón? La excursión de las bases. Podría ser. O sea, yo no sé si me animaría a dar un diagnóstico diferencial en la emergencia viendo excursión de bases. A la inspección, el paciente del neumotórax va a tener la tráquea desviada. Muy bien. Eso es uno. El Y neumotórax, además, la hipertensión, la hipersonoridad, la percusión en el neumotórax, atención. bien. Esto es una trampa que tienen que tener entendido para el ECOE. Para el ECOE y para la vida también, así no andan matando gente por la provincia. Cuando un paciente está en shock, el problema tiene que resolverse en la misma sala donde están. Nunca la solución va a ser ir a hacerle una placa, ni ir a hacerle una tomografía, ni nada de eso. Siempre la resolución, o sea, el diagnóstico tiene que ser clínico y la resolución inmediata, si el paciente está en shock descompensado. Entonces, ¿por qué? Porque no quiero que caigan en la trampa de decirme de que ustedes determinarían si esto es un neumotórax hipertensivo haciéndole una placa, porque les pega un tiro en la rodilla. ¿Por qué? Porque la placa implica que el paciente va a entrar en parada cardiorrespiratoria mientras le está haciendo la radiografía, la vieja de rayos. Entonces, esto ustedes tienen que aplicar clínica
de toque, percusión torácica, percutiendo, la excursión torácica es una forma muy, muy sutil. Yo no sé si en la emergencia vamos a tener esa lucidez, pero una percusión torácica donde encontramos hipersonoridad de un campo, sabemos que el problema es aire, no es sangre. Y si nosotros estamos observando el cuello y vemos la ingurgitación yugular y ya vemos la desviación traqueal, también sabemos que este es un problema de aire a tensión y no de sangre en el pericardio. Entonces ahí vamos a decidir si le vamos a meter la aguja por la apéndice sifoide para arriba o se lo vamos a meter a la aguja en el quinto espacio intercostal. ¿Ok? Bien. Y adivinen quién está ahí, después del taponamiento está el neumotórax. ¿Por qué? Porque acá digamos, estos dos tipos de shock obstructivo se pueden encontrar en el mismo paciente que tuvo la misma circunstancia, que en general es el trauma o la herida penetrante. Neumotórax a tensión, ya lo vimos en la clase anterior, lo volvemos a repasar muy rapidito. Acumulación de aire dentro de las hojas de la pleura. Recuerden que dentro de los neumotórax están los normotensivos, que hoy no nos calientan tanto, y sí los hipertensivos o neumotórax a tensión, porque estos van a causar shock por obstrucción. ¿Obstrucción de qué? Del retorno venoso al corazón. ¿Tá? ¿Cuáles son los signos? No va a haber ruidos respiratorios del lado pinchado, las venas del cuello van a estar distendidas y va a haber hiperresonancia del lado afectado. O sea, la percusión vamos a escuchar hipersonoridad. La desviación traqueal, como dijo el compañero, y después todo signos de shock y de shock que no podés determinar si es cardiogénico o pulmonar, o sea, deterioro de la perfusión, taquicárdico y después bradicárdico cuando se está por morir, le duele el pecho, le falta el aire, hipotensión, que esto es un signo tardío, hasta llegar a la parada cardíaca. ¿tá? Entonces aprendan que simplemente percutiendo un tórax y mirando la zona del cuello del paciente, nosotros podemos determinar qué tipo de shock estamos hablando. En este caso, un shock obstructivo por neumotórax a tensión. El mismo paciente que le patearon el pecho va a venir con signos de shock, taquicárdico, con venas del cuello distendidas, pero con una hipersonoridad a la percusión que nos está indicando cómo tenemos que actuar para evacuar este problema. Una cuestión que ha cambiado hace relativamente poco. Antes los neumotórax a tensión, la primera, digamos, intervención que hacíamos una vez detectado es volverlo normotensivo realizando una punción evacuatoria en la pared torácica. Lo que ha cambiado últimamente es la localización de esa punción. Yo aprendí a hacerlo en el segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular. Segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular. Pero en las últimas actualizaciones te dicen que directamente lo punces en el mismo lugar donde después el cirujano le va a poner el tubo de avenamiento. O sea, punzarlo en el quinto espacio intercostal en la línea axilar posterior. Eso es lo que ha cambiado en cuanto al digamos, al lugar de descompresión inicial del neumotórax a tensión. ¿Alguien me puede describir esta plaquita que tengo acá a la izquierda? Bueno, se observa una radiolucidez en hemitórax derecho. Intentá describirla en orden, no vayas directamente al grano. Hace una descripción un poquito más total, digamos, de la placa. No sé, yo describiría así: se observa una radiografía de tórax frente, Ahí va. en la cual hay una radiolucidez importante en hemitórax derecho, con desviación del mediastino Hacia el lado contralateral. hacia el lado contralateral, compatible con un neumotórax ¿Neumotórax normo o hipertensivo? hipertensivo.
¿Cómo llegas a la conclusión de que es hipertensivo y no normotensivo? por la desviación del mediastino. Perfecto. Y fíjate que no solo empuja el mediastino, sino que empuja el diafragma Sí. de abajo. Hipertensivo derecho. Antes de eso, también podés describir, bueno, acá la tráquea no se ve muy bien como para decir desviación traqueal, pero a veces se la ve. Sí. Lo otro que podés decir es que las partes óseas, aparentemente con esta placa de mierda, no se vería ninguna alteración para pensar en un trauma penetrante o algún bolet costal que causa el neumotórax hipertensivo. Podríamos decir en esta radiografía tórax frente, con partes óseas y blandas conservadas, bueno, a nivel del parénquima, digamos, del espacio pulmonar derecho, esta radiolucidez gigante, ¿no? Con desviación del mediastino, muy bien. Neumotórax hipertensivo, tratamiento inicial, volverlo normotensivo haciendo una punción evacuatoria. Después le dejo a ustedes la elección de si hacen la punción evacuatoria en el segundo espacio intercostal acá, o si hacen la punción evacuatoria en el quinto, línea axilar posterior. Describime ahora, por favor, la de la derecha. Bueno, se observa una radiografía de tórax frente de un paciente pediátrico, en lo cual no puedo distinguir alteraciones a nivel de las partes óseas y blandas, No parece. pero lo importante sería esa radiopacidad en mi tórax izquierdo, ¿Qué es esto? que puede ser una telectasia. Así. ¿Alguien más? ¿Agregados culturales? Ah, sí, participe. ¿Atelectasia izquierda? Bueno, puede ser también un neumotórax hipertensivo que desplazó todo el mediastino a la izquierda. Y el neumotórax hipertensivo derecho. Mirá, Sí. acá tenés el borde del muñón pulmonar y todo el neumotórax con desviación. Fíjate que en realidad el pulmón, o sea, llega hasta acá el aire. Está herniado hacia el lado contralateral con desviación del mediastino y de la silueta cardíaca hacia el lado contralateral. Esto es otro neumotórax hipertensivo. No tan grosero como el del adulto, pero fíjate cómo se ve todo en la distensión por ocupamiento de aire en el espacio pleural. Sí. Es hipertensivo porque está todo el mediastino tirado para el otro lado. Soluciones prácticas para problemas de mierda. Dentro de las cardiopatías ductus dependiente, esto se los digo muy rapidito porque, bueno, por ahí los excede un poco como alumnos de medicina. El ductus es una comunicación que tenemos durante la vida fetal que conecta la aorta con los vasos pulmonares. Es, al igual que la comunicación interauricular o la comunicación interventricular, el ductus nos va a funcionar como un cortocircuito izquierda-derecha. ¿Tá? Acá la cuestión es la siguiente. Las cardiopatías ductus dependientes son las que por algún motivo todo el corazón derecho no podría bombear sangre hacia los pulmones para oxigenarse, por ejemplo, por atresia de la válvula pulmonar, por hipoplasia del lado derecho del pulmón, por transposición de los grandes vasos al corazón derecho no le da el cuero, entonces a través del ductus, el corazón izquierdo, si el ductus se mantiene abierto, el corazón izquierdo va a ser el encargado de bombearle a todo el sistema circulatorio y también convidarle un poquito de sangre a los pulmones para que se oxigene mínimamente y el paciente se mantenga vivo. ¿Se entiende de esta forma lo que son las cardiopatías ductus dependiente? Sí. La cardiopatía dependiente es el corazón izquierdo, se va a hacer cargo prácticamente de todo con esta conexión para que el paciente no se muera. Las cuestiones con la cardiopatía ductus dependiente es que el ductus, cuando el paciente nace, llora, se empieza a cerrar. Termina por cerrarse los 2 días de vida más o menos, pero la mayoría de los pacientes nace, llora y se cierra el ductus. Entonces, si nosotros sospechamos una cardiopatía ductus dependiente, tenemos que mantener el ductus abierto hasta que se solucionen los problemas, si es que se pueden solucionar,
se solucionan los problemas y realmente el corazón derecho se puede hacer cargo de la circulación pulmonar. Pero mientras tanto tenemos que mantener el ductus dependiente. Tenemos que mantener el ductus permeable, perdón. Este tipo de pacientes con cardiopatía ductus dependiente se van a manifestar con signos de shock durante los primeros 2 días de vida. ¿Cuándo se va a empezar a chocar el paciente? Cuando se le entra a cerrar el ductus, se le van a complicar las maniobras y el paciente va a tener signos de shock. Signos de shock en un bebé recién nacido: agitación, palidez, sudoración, taquicardia, hipotensión, dificultad para alimentarse, y esto pueden ser signos de shock cardiogénico, ¿ok? Cianosis, el paciente capaz está rosadito, pero cuando llora tiene su cianosis central, que es cianosis en la boca. Recuerden que los pacientes menores de 2 días pueden tener cianosis periférica o acrocianosis, que son normales durante los primeros días de vida. Podemos encontrar un paciente con dificultad respiratoria y que nosotros pensemos que esta dificultad respiratoria tiene que ver con sus pulmones y en realidad tiene que ver con la falta de aporte de oxígeno a los pulmones, o sea, la falta de aporte de sangre que va a hacer que hipooxigene el paciente, ¿ok? Este tipo de cuestiones se van a dar en los primeros días de vida, porque es cuando todavía tenemos el ductus permeable. Bueno, esto es un poco, a ver si tengo otra imagen. ¿Cómo mierda hago para explicarles esto? ¿Cómo andan en anatomía ustedes? Primer año. ¿Andamos bien en anatomía? ¿Somos una huasca? Sí, bien. Ajá, bueno, vamos a ver. Cuando el corazón izquierdo, vamos a decirlo así, desde el 2022 empezamos a aplicar en Entre Ríos una forma de pesquisa de cardiopatías, que es una boludez, pero nos ayuda mucho a darnos cuenta, básicamente, si el paciente tiene mezcla de sangre a través del ductus, ¿está? Haciendo una simple pruebita a todos los recién nacidos, eso si ustedes hacen rooming en el hospital van a ver que lo hacen a todos los bebés, se lo hacen las enfermeras. Nosotros vamos a saber si el paciente tiene mezcla de sangre a través del ductus. O sea, parte de la sangre se la roba el ductus y se la lleva a los pulmones y hay cierta mezcla de sangre que va a hacer que oxigene menos la sangre. ¿Ok? Para esto tenemos que saber lo siguiente. Cuando el corazón izquierdo bombea sangre, la sangre sale por la aorta, ¿no es cierto? Y primeras ramitas que larga la aorta son las arterias coronarias y luego de largar las arterias coronarias va a largar el tronco brachiocefálico. Del tronco brachiocefálico salen las carótidas y sale toda la irrigación a los brazos, ¿ok? Luego del tronco brachiocefálico van a seguir las ramas mamarias, las ramas pulmonares, un montón, o sea, la irrigación de todo el resto del cuerpo hasta bajar por aorta descendente y sigue por la aorta abdominal, las ilíacas, las arterias renales, todo nace de la aorta. Pero las primeras ramas que nacen, que son el tronco brachiocefálico, que irrigan los bracitos del bebé, van a zafar del ductus porque el ductus, si está abierto, se abre después de que nacen las arterias del tronco brachiocefálico, ¿ok? Sale la aorta con la sangre 100% oxigenada, sale la irrigación sanguínea hacia los brazos y luego, tal vez, si el paciente tiene el ductus abierto, va a haber mezcla de sangre, pero posterior al nacimiento del tronco brachiocefálico. Entonces, a partir del 2022, las enfermeras del hospital y de todo el resto de la provincia, cuando nace un bebé van a saturarle la manito derecha, van a ver la saturación de la sangre en la manito derecha y van a ver la saturación de sangre de las patitas. ¿Por qué van a hacer esto? Porque nosotros consideramos que la saturación de sangre en las manitos va a ser igual que la saturación de sangre en las patitas siempre y cuando no haya un ductus abierto que nos esté mezclando la sangre.
Si no tenemos ductus, como todos los bebés sanos que cuando después de 2 días no tienen que tener el ductus abierto, si nosotros tenemos la misma saturación en los bracitos, en el bracito derecho, y la misma saturación en las patitas, quiere decir de que en ningún lugar del trayecto de la aorta el ductus está robando sangre. Sin embargo, si el ductus está abierto y permeable y está haciendo intercambio de sangre, el paciente va a tener una saturación buena en la manito derecha y una saturación no tan buena en las patitas, porque la sangre que le llega a las patitas ya va a estar mezclada por el efecto del ductus. ¿Esto se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, En general, vamos a tener una saturación de 98 en la manito derecha y con una saturación de una diferencia de 3 puntos, si satura 95 en cualquiera de las 2 patitas, no importa. Tiene que ser manito derecha porque ahí tenemos el tronco brachiocefálico que le zafa el ductus, ¿está? Pero la saturación de cualquiera de las 2 patitas que tenga 3 puntos menos que la saturación del bracito, quiere decir que entre medio hay un ductus cagándola. ¿Esto se entiende? sí, se entiende. Saturando una mano y una pata, podemos hacer un diagnóstico cardiológico sin usar ecodoppler, sin usar radiografía, sin usar nada. Sabemos que si hay una diferencia de saturación, tenemos algún lugar que por algún motivo se está mezclando la sangre. Y esto es igual a ductus arterioso permeable. Lo otro que tienen que saber es que para nosotros es muy importante la palpación de los pulsos femorales, porque hay otra cardiopatía no tan frecuente, pero que la vemos, que es la estenosis de la aorta, ¿está? Cuando el paciente tiene, fíjese acá, sale la aorta del ventrículo izquierdo, tronco brachiocefálico, y luego de largar el tronco brachiocefálico hay una atresia, una estenosis del trayecto de la aorta, y esto va a hacer que el paciente tenga menor irrigación en los miembros inferiores que en los miembros superiores. Entonces, este paciente también podemos encontrar diferencias de saturación. ¿Saben de qué otra manera se manifiesta la atresia aórtica en los pacientes pediátricos? Y algunos llegan a adultos desconociendo su condición, ¿eh? Con hipertensión arterial, ¿Por qué? porque aumenta la resistencia a ese nivel de la estenosis, No. ¿no? Sí te digo una cosa, todo pibito que vos encuentres hipertenso, palpale los pulsos femorales porque probablemente pueda llegar a tener una atresia de aorta, una estenosis aórtica, pero no es el fundamento, digamos, fisiopatológico el aumento de la resistencia. Ah, bueno, por la menor perfusión a nivel renal, eso va a hacer con que se activen los mecanismos de la Exacto. renina, angiotensina y aldosterona. Exacto. El riñón percibe poco flujo y activa el sistema renina-angiotensina. ¿Ah? El riñón está hipoperfundido, pero porque hay un acodamiento acá de la aorta. Por ese mismo motivo vamos a palpar pulsos, a ver si encontramos pulsos femorales disminuidos en intensidad, que esto también podría hablar de estenosis aórtica. No me sale, no es estenosis aórtica, ¿cómo se llama esto? Aorta, Coartación. coartación. No me salía la palabra, estoy de hoy diciendo estenosis. Coartación de aorta. ¿Qué otra cosa puede llegar a tener el examen físico un paciente con coartación de aorta? Acá, ¿qué va a pasar cuando la sangre pase acá? Un soplo. Soplo alevoso. Soplo alevoso. Sistólico, ¿ok? Soplo alevoso más hipertensión, alta chance de coartación. Soplo alevoso más pulsos periféricos femorales disminuidos, alta chance de coartación. Y si la coartación es lo suficientemente violenta, el paciente va a tener signos de shock, no le va a dar el cuero. ¿Se entiende esto? Sí. Brasilero, ¿cómo te llamas? ¿Cómo es tu apellido? Ayrton Machado. Machado Ayrton. ¿Vos sos el de la guardia de Morocho de Barba? Sí, sí. ¿Con Soy dos yo. rubias tipo Ava? ¿Cómo? ¿Estás con 2 rubias de guardia? Sí. El otro día me encontré con el paciente que le suturaron la cara a ustedes en el que se cayó de la escalera. ¿Y cómo quedó eso? Hermoso, Brazuca, hermoso. Un pituco total.
Bueno, me alegro. Yo también. Tratamiento de las lesiones ductus dependientes, básicamente tenemos que mantener el ductus abierto. Lo habitual es usar la prostaglandina. La prostaglandina es un producto, un químico proinflamatorio que lo que va a hacer es vasodilatar el ductus para que éste se mantenga permeable. Para siempre no, hasta que podamos arreglar el problema subyacente, sea una estenosis de la válvula pulmonar, sea una transposición de grandes vasos. Mientras tanto, usaremos el ductus como mecanismo de salvataje. Recuerden que este tipo de pacientes en general tiene signos de shock. No el ductus solito nos va a causar signos más sutiles, ¿tá? Cositas más sutiles. Otra vez me olvidé, atención, la estenosis, la coartación de aorta va a tener en general signos más sutiles como la hipertensión, la ausencia de pulsos femorales, salvo las coartaciones más severas que sí pueden venir con signos de shock. ¿Ok? Y esos serían todos los tipos de shock que nos podemos encontrar, siendo el hipovolémico el más frecuente. Los shock distributivos los vemos mucho, el shock séptico. Le voy a preparar unos casos clínicos para la próxima, así practicamos. Va a ser una clasecita de repaso medio rápido, pero para que sepan identificar y sepan resolver. Muy, muy parecido a los que le pueden llegar a tomar en los ECOE en caso de que les tomen shock, que en líneas generales les recomendaría que lo tengan bien presente porque muchas veces tienen casos de shock en el examen final, ¿ok? Y ahí vamos a hablar un poquito más fino de cómo indicarían los medicamentos y demás. ¿Preguntas? Sí, sí, obvio que sí. Yo tengo un tema, después que lo sacás del shock al chico, ¿no? Ajá. Y ya está estable, ¿no? Ponele una hora. ¿Cómo haces, digamos, el seguimiento el primer día? Depende del tipo de shock del que estemos hablando. En el más frecuente, en el hipovolémico, por ejemplo. El hipovolémico, en general, el hipovolémico es lindo porque vos ponele un paciente en shock por deshidratación por un cuadro gastrointestinal. Te digo lo más clásico de todo. Haces una reposición de volumen rápida. Si tenemos un shock compensado, usamos las expansiones en 20 minutos con fisiológico, 20 mililitros por kilo. Y si tenemos un shock descompensado, ahí hacemos expansiones, pero a jeringazo, digamos, en push, también a 20 mililitros por kilo. Lo podemos hacer hasta 2 veces. Una vez que lo tenemos al paciente, que en general el paciente con reposición de volumen funciona, lo mantenemos en un plan de hidratación amplio las próximas 48 horas hasta que disminuyan las pérdidas, que corte los vómitos, que corte la diarrea y el paciente tolere la vía oral.